En esta oportunidad vamos a compartir contigo lo mejor de la primera temporada de Emprendiendo, la cual hemos titulado como Simplifica tus finanzas de la mano de herramientas digitales. Estamos hablando de finanzas, algo con lo que la gente no está muy familiarizada, ¿no? A veces lo dejamos un poquito a la automatización, los bancos, etc. ¿Cómo nace la idea? De hecho, nosotros vimos que había un 70% de analfabetismo financiero en la región y el tema de la exclusión también que vimos, que obviamente no es un secreto para nadie que Latinoamérica es Latinoamérica incluyendo el Caribe, es la región más desigual del mundo, más desigual inclusive que África, en temas de oportunidades y acceso a diferentes tipos de instrumentos que democratizan el piso para todos. En Latinoamérica, en Perú, no hay acceso a información financiera, no hay acceso a productos financieros adecuados para más del 60% de la población, y esto obviamente está ligado al tema de la exclusión. Lo que decidimos hacer fue crear un instrumento que ataque la problemática central, que es el tema del analfabetismo financiero, que le haga entender a las personas que existen alternativas dentro de un sistema que se llama un sistema financiero, dentro de un mercado, que es un mercado financiero que es igual que el mercado de verduras o frutas, donde hay gente que vende productos, en este caso son productos financieros. Entonces tratamos de llevar ese mensaje desde algo que sea más fácil de entender, desde un juego. Entonces por eso lo hicimos gamificado, hicimos primero un juego de mesa, luego de eso fuimos validando y finalmente logramos hacer una plataforma o un modelo que era entendible para diversos tipos de personas en un esfuerzo de casi 5 años de estudios. Y también tomando los principales consejos o recomendaciones de la OCDE, la CAF y demás en temas de educación financiera. Entonces atacamos esa problemática y es ahí donde tratamos de aportar para el tema de la igualdad en Latinoamérica. ¿Y cuáles son los más grandes retos que han tenido que afrontar? De hecho, para los emprendedores latinoamericanos creo que son siempre los mismos: el tema de acceso a financiamiento, el tema de apertura de mercados. Los mercados en Latinoamérica son muy cerrados muchas veces, en pequeños grupos, lo que acá se conocería como argolleros. Hay mucha argolla en diversos tipos de temas en los mercados, y es una problemática latinoamericana. El acceso a alguien nuevo con innovación es muy difícil, y con ello también es muy difícil el financiamiento. Si volvemos al punto anterior, el 70% de personas es analfabeta financiera. Eso incluye cualquier nivel socioeconómico. Es decir, de cada 100 personas, 7 son analfabetas financieras. Es decir, si desconocen los productos financieros, tanto de inversión como los conceptos más básicos financieros, ¿cómo le podemos pedir que entiendan una startup o una innovación? Entonces, ahí nace mucho el problema de entender por qué el emprendedor tecnológico necesita financiamiento, y de hecho es también parte de la problemática. Y el acceso a oportunidades de igual forma, ¿no? Políticas que hagan sentido al apoyo al emprendedor también es muy difícil de encontrar. Hay países donde están un poco más avanzadas, como Chile, Colombia, México. Obviamente el Perú está un poco más atrás, pero igual tiene buenos instrumentos. Y es un poco, esas son las problemáticas más creo que transversales en todos los emprendedores, ¿no?, que podemos encontrar. ¿Qué factores muy importantes uno tiene que tener en cuenta a la hora de decir voy a invertir de repente en acciones en Coca-Cola, pero de la fábrica que está en Zimbabue? ¿Qué factores hay que tener en cuenta? Y sobre todo, ¿cómo eso desencadena de repente una ganancia o una pérdida en el corto o mediano plazo? Claro. Muy buena tu pregunta. Yo creo que primero tenemos que irnos a los cursos de macro, a las personas que no saben nada de macroeconomía, y es analizar el riesgo país de cada país al que vamos a invertir. ¿No es cierto? Nadie invertiría en un país que esté en problemas o con una coyuntura social muy alterada. También tenemos que ver qué tan progresista es ese país para nosotros poder hacer ese tipo de inversiones. Tener en cuenta los tipos de cambios con nuestra moneda nacional, Diego. Muchas veces hay muchos empresarios que se dejan llevar por las emociones, dicen voy a comprar, voy a invertir, y no toman en cuenta el tipo de cambio, ¿no? De repente el tipo de cambio vemos que en diciembre ha
sube y no toman las previsiones en noviembre, en diciembre, que el tipo de cambio está más bajo para poder invertir. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio se maneja con la divisa que es el dólar y para nosotros los peruanos a veces tenemos que gastar más soles para comprar dólares. Entonces, si nosotros lo hacemos con un tiempo determinado de planificación, digamos en un corto plazo, vamos a poder afrontar el mediano y el largo plazo como emprendedores, si es que compramos productos importados, ¿no? Y tener esa responsabilidad como empresa. También es necesario que los empresarios se fijen en sus costos fijos, ¿no? Bajar esos costos fijos si entramos en una pandemia o algo, ¿no? Ahora, creo que el Perú y muchos empresarios que nos están escuchando tienen muchos productos y muchos servicios que se pueden destacar fuera y pueden invertir fuera. Por ejemplo, vemos que en Chile tenemos la economía de la salud, ¿no? Vemos que mucha gente chilena cruza la frontera hacia Tacna para poder utilizar estos servicios que en su país es muy caro, ¿no? También vemos que estamos exportando gran cantidad de alimentos orgánicos, ya sea a Dubái o los Estados Unidos, y también eso está generando bastante inversiones, ¿no? ¿Tú crees que estamos entonces llegando al boom de nuestras exportaciones? De hecho, que nuestras exportaciones han aumentado, ¿no? A raíz de la pandemia, en un momento cayeron, pero como tú ya sabes cómo somos los peruanos y cómo somos de emprendedores, siempre ellos ven la manera de cómo salir adelante y cómo buscar un sustituto. Siempre el emprendedor está en la búsqueda de ese sustituto, de un bien sustituto, que en economía lo llamamos bienes normales y bienes sustitutos, para que el consumidor tenga muchas alternativas o muchos nichos económicos para poder reemplazar estos productos. Sabes que en un momento, en una entrevista pasada, había mencionado que durante la pandemia se cerraron aproximadamente, bueno, cuando recién empezó en el 2020, al cierre del 2020 se habían cerrado casi 45.000 empresas. Sin embargo, se habían creado más de 235.000 emprendimientos. Claro, hoy en día, si lo ponemos ya en una visión más larga, en el largo plazo, no sabemos de realmente esos 235.000 emprendimientos lograron sobrevivir o muchos cayeron, ¿no? Y vieron que su rentabilidad de repente no fue la que esperaron, ¿no? Y justamente hay un tema del manejo de las emociones, porque a veces nos volvemos locos, ¿no? Voy a comprar dólares, voy a comprar esto, me está yendo bien, y de repente digo, no, vendo todo y ya no tengo cómo reemplazar el producto, ¿no? Claro, nosotros lo llamamos la economía de la racionalidad. Y partimos de que nosotros, las personas, somos seres racionales. Entonces, que a veces no sucede así, como tú lo dices, porque mucha gente se deja llevar por sus emociones. Entonces, yo creo que ante acontecimientos uno tiene que mantener la calma, ser un poco conservador y analizar, buscar estas alternativas, estas charlas, estos podcasts de gente que ya ha pasado por eso. En mi caso, yo también he sido empresaria antes de estar en UCI. Y creo que a veces uno como empresaria se deja llevar mucho por las emociones y tiene que tener mayor control de su empresa y poder sentarse a hacer una lluvia de ideas, porque a veces el personal que tú menos piensas es el que tiene las ideas claves para hacer crecer tu negocio, ¿no? Y es complicado eso, es muy eso, importante. Manejar emociones y manejar personas. Exacto, porque cada persona o cada trabajador es un mundo muy diferente al que nosotros vivimos, ¿no? Entonces eso es muy importante. El mundo está en venta. ¿Cuál sería el principal punto de compra o qué comprarías o qué país comprarías si tuvieras el dinero para comprar? Yo creo que como buena peruana seguiría comprando mi país porque estamos llenos de gente que tiene muchos emprendimientos y el peruano es solidario, el peruano es de las personas que se preocupan por los demás y creo que todos actuamos de esa manera y roguemos siempre porque nuestro país salga adelante, ¿no? Creo que no me arrepentiría, volvería a comprar en mi país. Sí, es un ciclo en el que siempre salimos adelante. Creo que es el espíritu emprendedor que tenemos los peruanos, siempre salir adelante ante las adversidades. Exacto. Y ahora guiando un poco esto hacia un pilar importante que es el emprendimiento, Perú, país de emprendedores. ¿Cuál es la importancia para un emprendedor que sepa de finanzas? Porque tranquilamente le dice, bueno, pago a alguien que lo haga por mí. Sí, lo que pasa es que el tema de finanzas es importante, ¿no? Es importante porque cuando tú emprendes un negocio, el objetivo es que te genere una rentabilidad, ¿no? Entonces, tú tienes que evaluar si el proyecto que estás evaluando parte de alguna necesidad, ¿no? Porque el punto de partida de un emprendimiento es el haber identificado una necesidad, ¿no? Entonces,
sacas tu proyecto, pero tienes que saber de finanzas porque el objetivo es que ese proyecto te genere cierta rentabilidad, ¿no? Entonces, para eso tienes el sistema financiero, ¿no? Digamos, para poder crecer, ¿no? Vas a necesitar capital, ¿no? Y a veces la persona de manera personal no tiene los recursos necesarios, ¿no? Entonces, un primer paso es recurrir al sistema financiero, ¿no? Puedes ir a una entidad financiera, gestionar un préstamo, ¿no? Pero más adelante, y eso es lo que la gente a veces no conoce, el sistema financiero te ofrece otras alternativas, ¿no? Que es justamente el otro lado, que es el mercado de valores, ¿no? Entonces, la bolsa ha lanzado un producto que se llama el mercado alternativo de valores, ¿no? Que le permite a las empresas medianas poderse financiar emitiendo títulos en el mercado. ¿Cuál es el problema del banco, no? Por ejemplo, tú vas al banco a pedir un préstamo como empresa y el banco te otorga lo que se llama una línea de crédito. Te dice, Diego, yo te doy una línea de crédito de 50.000 soles, ¿no? Entonces tú tienes para sacarle al banco 50.000 soles. De repente tu negocio crece y necesitas más. El banco te ha dado una línea de 50.000, no le puedes pedir más. ¿Y qué pasa si tengo el sustento? Igual el banco se queda ahí. Claro, lo que pasa es que el banco tiene que evaluar. O sea, tú le dices al banco, he crecido y necesito una línea mayor. Ya, pero el banco tiene que evaluarlo. El banco evalúa y te puede ampliar la línea de crédito. En el mercado de valores no es así. Tú puedes emitir bonos las veces que desees por el monto que desees. ¿Dónde está la respuesta? En que la gente crea en ti y te compre el instrumento, ¿no es cierto? Entonces, el mercado alternativo de valores es una solución, porque tú puedes emitir instrumentos, la gente compra esos instrumentos en el mercado y con eso te financias, ¿no? Y ahí usas una palabra clave, que el banco cree en ti. Tienes que generar confianza, confianza en el banco, en los inversionistas. Exacto. ¿Cómo me vuelvo yo una persona financieramente confiable? Que el banco o los bancos quieran darme línea de crédito. Claro, lo que pasa es que tú tienes que generar un historial crediticio, ¿no? Cuando tú vas por primera vez al banco, claro, es un poco complicado. ¿Y eso en qué se refleja? En que te va a cobrar una tasa mucho más alta, ¿no? Por ejemplo, si yo fuera al sistema financiero como persona natural y nunca he pedido un crédito, entonces el banco va a evaluar y obviamente me va a cobrar una tasa mayor que una persona que ya tiene un historial crediticio y que ha demostrado que es un buen pagador. Entonces, me ocurre a veces, ¿no? A veces me llaman, que suelen llamar por teléfono y te ofrecen, ¿no? Lo primero que le pregunto es ¿qué tasa me cobras, ¿no? Entonces, hace unos días me llamaron y me cobraban 25%. Digo, pues 25% es una tasa alta para una persona que tiene un historial crediticio y es un buen pagador, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que evaluar. Cuando no tienes un historial crediticio y sales al mercado por primera vez, sí, pues ahí viene el problema, ¿no? Te enfrentas a tasas un poco elevadas, ¿no? Y ahora aparecen esos bancos para emprendedores, ¿no? Que les dan mejores tasas y son financieras también. Me parece que ahora las financieras están prestando eso. Sí, ese es el nuevo segmento de las finanzas que se llama finanzas alternativas, ¿no? Entonces han salido muchos emprendedores, por ejemplo, ese es un emprendimiento, ¿no? Tenía un estudiante de la carrera, ¿no? Que justamente ha sacado ese emprendimiento, ¿no? Entonces, tú en lugar de ir al banco y pedirle prestado, existen estos emprendedores que juntan los dos extremos, ¿no? La persona que tiene un excedente con la persona que requiere financiamiento, ¿no? Entonces, obvias al banco y este emprendedor te genera el nexo entre el excedente y el superavitario y el deficitario, ¿no? Obviamente gana su comisión, pero el costo va a ser mucho menor que una entidad bancaria, ¿no? Qué bien, y es importante sobre todo que tengamos en cuenta el sistema financiero, el sistema financiero internacional ahora, que ya creo que no hay barreras. Así es. Para eso también, en un momento lo hemos comentado en el programa, tenemos un laboratorio de finanzas e inversiones, donde manejamos ciertas plataformas y se le enseña al estudiante a que pueda entender el mundo financiero, que en realidad no es tan complejo, Muchos le tienen miedo, ¿no? No, lo que pasa es que siempre el tema de finanzas puede causar algún temor, ¿no? Porque el estudiante dice, no, uy, tengo que trabajar con temas de números, matemáticas, ¿no? Es cierto, ¿no? Pero digamos, si es tu interés especializarte en una rama, bueno, tienes que tomar el toro por las astas, ¿no? Tenemos, como tú dices, un laboratorio con terminales Bloomberg, ¿no? Y el terminal Bloomberg que tenemos es el mismo que está viendo el analista que está tomando decisiones de inversión en la bolsa de Nueva York, en Toronto, en Japón, ¿no? Decisiones por más de $1.000 millones que se pueden ir
en un Exacto. segundo o que pueden Sí. generar una rentabilidad espectacular. Sí, sí, claro, pero cuando tú inviertes en el mercado, tienes que tener en cuenta de que estás entrando al mercado porque quieres generar una mayor rentabilidad que en un depósito de ahorro que te paga un banco, ¿no? Un banco te paga, como las tasas han subido ahora, te están ofreciendo 4 o 5%, ¿no? O sea, es como si tú pusieras 100 soles hoy día y al término de un año en tu cuenta tienes 105 soles, ¿no? Has ganado el 5%. Ya, ese 5% tú lo puedes ganar en una mañana si inviertes en bolsa. Pero igualmente ese 5% que puedes ganar en un día, tu inversión la puedes perder también en un día, ¿no? Porque implica riesgo. Entonces el criterio adicional que hay que considerar a la rentabilidad es el riesgo, ¿no? Y para minimizar los riesgos al momento de invertir, ¿en qué sugerirías de repente? Es que el mercado bursátil ofrece diferentes opciones, ¿no? Por ejemplo, tú puedes invertir en una empresa que implica un nivel de riesgo un poco más alto, pero hay empresas que ofrecen niveles de riesgo mucho más bajos. Por ejemplo, puedes invertir en acciones del sector bancario, ¿no? Acciones del Citibank, en el mercado local acciones del Banco de Crédito, o puedes irte a sectores que implican mayor volatilidad. ¿Cómo una empresa logra levantar ese capital? Porque creo que esa palabra ahí ha quedado ahí marcada, levantar capital. Sí, claro. Bueno, primero tienes que estar tú mismo consciente de tu propia idea de negocio, ¿no? Buscar mercados, hacer una buena planificación. Muchos inversionistas tienen el dinero, pero no cuentan, digamos, con estas ideas, ¿no? Entonces, hacer ese match hay que buscarlos. Hay diferentes fuentes de financiamiento también. Y en el caso, por ejemplo, de los inversionistas, lo que están buscando son estas ideas de negocio innovadoras, que tengan propósito, que sean sostenibles. Hay una serie de factores que buscan en los emprendimientos, ¿no? Y por supuesto los jóvenes, pues, que tienen tanta creatividad, ¿no? Para poder lograr ese emprendimiento y esas inversiones, ¿no? Pero creo que hay una delgada línea entre tener creatividad y llevarlo a la realidad. Porque a veces mucha creatividad de repente hace que el emprendimiento no sea sostenible. ¿Cómo yo logro evaluar correctamente el camino de vida de mi proyecto para que efectivamente sea sostenible? Porque nada me sirve levantar un proyecto que al año va a caer. Sí, bueno, hay unas etapas, ¿no? Que hay que cumplir, digamos, para hacer una buena evaluación de proyectos, ¿no? Una de esas etapas es primero la formulación. Dentro de la formulación del proyecto tenemos la idea, como hemos mencionado, una buena idea. Ahí todavía en esa etapa hay poca información. Tienes información, por ejemplo, de algunos competidores, tienes información del producto o el servicio también que estás pensando en colocar en el mercado. Tienes poca información en realidad, pero tienes la idea de formar una empresa, un negocio, tal vez con algún grupo de socios podría ser, o también, como tú dices, levantar capital de inversionistas extranjeros, ¿no? O también nacionales, ¿no? Luego de la etapa de la idea, luego viene la etapa del perfil. Ahí ya tenemos un poco más de información, se hace algunas encuestas, investigación de mercado. Entonces, a mis alumnos del curso de evaluación de proyectos les digo que tienen que repasar, pues, ¿no? Sus cursos de investigación de mercado, fundamentos de marketing, por supuesto, cursos de finanzas, cursos de estadística, ¿no? Para poder ingresar luego ya al curso de evaluación de proyectos con una base, digamos, teórica y práctica muy importante. Perdón que te interrumpa. Sobre esa etapa quiero preguntarte, cuando uno hace una investigación de mercado, ¿cuánto debería ser la población encuestada para acercarme más a lo que yo deseo? Bueno, depende mucho a qué segmento va dirigido tu producto, ¿no? O tu servicio. Primero lo que se hace es un primer, digamos, sondeo del producto a quiénes estaría dirigido, dónde está ese mercado, esa demanda. Luego también podríamos abarcar un poquito más la población. Normalmente las poblaciones son poblaciones en ciudades, dependiendo si es que el proyecto, por ejemplo, es una idea local, si es una idea que tiene más amplitud, podría ser también un mercado internacional, inclusive, ¿no? Por ejemplo, las startups, los proyectos de startups logran abarcar también mercados internacionales, ¿no? Porque son replicables, ¿no? O sea, dependiendo, como te digo, de hacia qué público va dirigido, uno va segmentando el mercado, ¿no? Por diferentes criterios, ¿no? Niveles socioeconómicos, rango de edades.
Y ahora la tecnología pues ayuda mucho, ¿no? Por ejemplo, los analytics, ¿no? Por ejemplo, en las redes sociales, en donde las personas hacen mayor clic, en qué tipo de productos o qué tipo de intereses tienen, ¿no? Y son esos servicios que nos brindan las plataformas, porque por ejemplo, tanto Meta, LinkedIn, bueno, Meta que es el universo de Facebook, ahora uno puede como empresa pagar para poner su publicidad y la coloca según la segmentación que yo le ponga, y va a funcionar también en función a que el perfil a donde está llegando es si le gusta pescar, de repente, o él de repente es un abogado o un emprendedor, y va segmentando automáticamente. Es una inversión, ¿sí? Pero también va llegando al mercado. Y realmente el que no se acopla a este mundo de la tecnología, creo que está destinado a que la empresa se estanque o muera, ¿no? Sí, no, definitivamente la tecnología tiene que ser una inversión importante dentro de tu proyecto, tu plan, de tu idea de negocio, ¿no? No es casualidad pues que te llegue publicidad, ¿no? Seguramente muchos nos están escuchando, les llega publicidad por YouTube, por ejemplo, cuando uno hace búsquedas de algún video en YouTube y luego vienen estos anuncios, ¿no? De publicitarios, ¿no? No es casualidad que venga pues un anuncio publicitario de un automóvil o viajes, ¿no? No es casualidad, ya te han hecho un seguimiento en donde has tenido la mayor cantidad de intereses, ¿no? Donde has dado clic, y todo eso se hace con Analytics. Entonces vale la pena hacer una buena inversión. A veces sentimos que el celular nos escucha porque claro. Estoy hablando de repente contigo de autos y de pronto empiezo a recibir pura publicidad de Correcto. mantenimiento o de actualización de radios. Me ha pasado. O de repente será que inconscientemente en algún momento estoy buscando algo relacionado y justamente el que maneja el tema de Analytics domina efectivamente su segmentación, ¿no? Sí, correcto. Y hay que aprovecharla, pues, ¿no? Es publicidad, digamos, muy segmentada, muy dirigida para tener mayor probabilidad de venta, pues, ¿no? Que esa es la idea. Hacer un flyer, por ejemplo, también es interesante, ¿no? Se han hecho estudios también en donde se ha detectado que un 20% de las ventas aumenta si es que uno hace pues comunicación, ¿no? Publicidad, ¿no? Entonces ahí es importante también invertir, ¿no? ¿Sabías que en nuestro país hay más de 102.000 emprendedores formales que generan 340.000 empleos directos, según Raúl Pérez Reyes, titular del Ministerio de Producción? En el Perú, 2 de cada 10 personas entre 18 y 64 años es empresario o propietario de una nueva empresa, de acuerdo con el Global Entrepreneurship Monitor. Soy María Fernanda Ramos, líder del área de comunicaciones y marketing del Startup Club. Y si quieres ser un emprendedor con éxito, estudia la carrera de Administración y Emprendimiento en la UCIL. Hola a todos, mi nombre es Mafer Ramos, líder del área de comunicaciones y marketing del Startup Club. Y conmigo se encuentra Claudia Paz, fundadora de Promesa Gift Shop, el cual es un emprendimiento que busca que con pequeños detalles dar promesas de amor. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Hola Mafer, me encuentro muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y la oportunidad de estar aquí. Claro, bueno, empezando un poquito con la entrevista, me gustaría saber cómo surgió tu idea de negocio. Bueno, la verdad yo he estado estudiando la carrera de Arte y Diseño Empresarial aquí en la UCIL durante el ciclo desde el 2018-2 hasta el 2019-2. Luego, durante la pandemia, por motivos económicos, tuve que dejar de estudiar y fue en ese año en el que yo tuve que buscar en qué ocupar mi tiempo. Yo siempre supe que quería emprender y siempre supe que el rubro de mi emprendimiento tenía que ser muy ligado a lo artístico o el diseño, porque desde muy pequeña me ha encantado y desde el colegio he tenido ese deseo. Sin embargo, no tenía el capital necesario que se requiere para todo emprendimiento. Entonces me metí a trabajar, estuve trabajando 4 meses y medio en una empresa que ofrecía customer service a otras empresas de Estados Unidos. Mejoré muchísimo el idioma, pero sentía que no explotaba el 100% mis habilidades. Entonces decido renunciar y con el capital que reuní, invertí en un nuevo celular que es, creo que, vital para el manejo de redes sociales, sobre todo para hacer crecer un emprendimiento que recién están haciendo. Y bueno, así empecé a subir mis primeras fotos de los productos que ofrecía, los diseños de los boxes que yo estaba ofreciendo. Al inicio, mis primeros fans, por así decirlo, o seguidores, eran mi familia y mis amigos, y poco a poco ya se fue haciendo un poco más conocido. Pero obviamente yo tenía 19 años y aún no tenía conocimiento alguno de lo que era emprender, no había llevado cursos de administración ni nada.
Entonces me choqué con mi primer golpe de realidad, que fue que no sabía cómo cerrar ventas. Tenía muchos mensajes preguntándome información sobre mis productos, pero no lograba cerrar esas ventas. Bueno, lo que hice fue buscar qué objeto o qué producto en ese momento estaba muy en tendencia para mandarme a hacer algunos y poder empezar a vender ya. Entonces, en ese momento del 2020, pandemia, todo TikTok, todo Instagram, todo Facebook estaba repleto de los pulpitos reversibles. No sé si te acuerdas de esos. Claro. Entonces yo mandé a hacer 100 de ellos y les di mi toque personal como mi valor agregado al convertirlos en boxes. O sea, los coloqué dentro de cajitas que yo misma personalizaba. Les agregaba dedicatorias o algunos dulces y así es como comencé a vender mis primeros boxes con ese producto, ¿no? Así fui ganando mis primeros seguidores y ya poco a poco fui innovando en los productos que ofrecía. Descubrí, después de hacer más estudios, que los productos en este rubro que más venden son, por ejemplo, cosas como el estampado de poleras, polos, la sublimación de tazas y cosas así, o los llaveros personalizados. Entonces fue con los llaveros personalizados que yo empecé a crecer un poquito más. Y sí, poco a poco ya fui aumentando la cantidad de pedidos que recibía. Claro, y al principio cuando no sabemos emprender a veces llega a ser muy difícil chocarnos con eso de que uno de nuestros sueños que teníamos muy presente al fin y al cabo pues no llegaba a funcionar. Exacto. Cuéntame, además de uno de los problemas que tuviste de concluir las ventas, ¿cuál fue quizás uno de los errores o problemas que tuviste al empezar además de eso? Creo que la manera de hacer llegar mis productos a mis clientes, porque al inicio no había previsto toda la logística que se necesitaba para el envío, sobre todo en pandemia, que era una época en la que todo estaba muy limitado, ¿no? Entonces me costó mucho, pues, sobre todo para los pedidos que eran para distritos que me quedaban súper lejos, me costó mucho poder encontrar una manera de hacerles llegar sus productos, ¿no? Porque al inicio yo enviaba todo por InDriver o por Rappi, pero luego ya me di cuenta que no podía valerme solamente de esas aplicaciones para hacer llegar y ya me contacté con algunas empresas de courier que ya con varias negociaciones se logró como obtener precios accesibles y que bueno, puedan llegar a la mayor parte de lugares posibles de Lima. Claro. Y también mencionaste algo muy importante que es el tema de las redes sociales. Si bien en la época de la pandemia lo único para poder comprar algo diferente era por ese medio. Cuéntame, ¿cómo fue el aprender a poder utilizar las redes sociales, de llegar a tu público? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, como yo te mencioné antes, yo siempre he tenido ese bichito de emprender. Entonces yo como por gusto nada más, durante el año 2019 en verano, me matriculé en un curso de Community Management y redes sociales. Entonces, más o menos yo ya tenía como la teoría de lo que era manejar redes sociales para un negocio, pero realmente uno llega a aprender más en la práctica. Entonces, lo que hacía yo era buscar inspiración de otras marcas, que en realidad eran mis competidores directos. Entonces yo me inspiraba, nunca se copia, siempre se inspira. Entonces yo me inspiraba de eso y mis publicaciones las empezaba a variar en el estilo de publicaciones que subía, ¿no? Entonces me sirvió mucho usar los insights que la misma plataforma de Instagram, por ejemplo, te brinda cuando conviertes tu cuenta a modo empresa. Entonces ya más o menos con eso sabía qué tipo de publicaciones le gustaba a mi público, cuáles me generaban mayor engagement o mayor o tal vez qué publicaciones eran las que causaban que más personas me siguieran, ¿no? Entonces, ya de acuerdo a eso fui sabiendo qué cosas subir, qué cosas no. Claro, eso es importante para poder conocer mejor a tu público objetivo y hacerles llegar más rápido. Dime, actualmente te cuentas estudiando la carrera de marketing, ¿correcto? Sí. ¿Y qué cursos de la carrera de marketing tú crees que te podrían o que te han ayudado a poder plasmar esas ideas en tu idea de negocio actualmente? Yo creo que todos los cursos en realidad influyen de manera positiva, ¿no? Pero lo que yo he podido rescatar más es el curso de análisis del comportamiento del consumidor, porque en verdad uno no se imagina el mundo grande que se genera en la cabeza del cliente al momento de realizar una compra. El proceso de compra es complejo y consta de muchas etapas y una como emprendedora debe estar
pendiente de cada detalle en cada etapa. Desde el momento en el que el cliente está buscando las opciones en la web, por ejemplo, o en Instagram se pone a buscar qué páginas ofrecen regalos personalizados, yo tengo que cuidar mucho cómo presento mis regalos, el estilo de la redacción que coloco en el caption de cada post. Entonces, esos detalles y hasta el servicio post-venta, cuando ya lograste una venta, hacerle seguimiento a tu servicio, preguntarle al cliente cómo le fue o si le gustó el regalo, por ejemplo, a tu enamorada. Ese tipo de cosas son muy importantes y eran cosas que yo no sabía antes de estudiar esta carrera. Claro, es importante que poco a poco lo que tú me comentas es de que has estado estudiando toda tu vida y ahora lo estás poniendo a prueba en tu emprendimiento. Me alegra mucho saber de que este emprendimiento está surgiendo bien. No sé si te gustaría dar unas palabras a nuestro público últimamente. Bueno, tal vez un consejo. Yo todavía estoy dándole mucha forma a Promisa. Estoy aprendiendo cada vez más, estoy reuniendo más herramientas para hacer que esto crezca más, pero creo que lo importante es ser muy determinados y ser constantes, porque muchas veces no vas a ver los frutos de tu esfuerzo al mes o a los 2 meses o al año, pero si eres determinado y eres constante sobre todo y no pierdes la visión, estoy segura de que cualquier emprendimiento, cualquier proyecto que tienes en mente va a crecer. Muchas gracias, Claudia. La verdad es que es importante saber cuándo no rendirnos. Y eso es todo por nuestro capítulo de hoy. La verdad es que espero que les haya gustado mucho y puedan seguir viendo los siguientes episodios de Emprendiendo. Muchísimas gracias.